Así que muchas gracias por sumarse y por tomarse este tiempo para participar y escuchar este tema que es tan relevante y tan interesante. Mientras se van sumando, les pedimos que nos compartan por el chat desde dónde se suman, desde qué parte, desde qué organización. Si están trabajando en proyectos sobre masculinidades, también nos interesa conocerlo. Y bueno, y hacia el final de este taller vamos a dejar unos 10, 15 minutos, depende del tiempo que nos dé, para ir viendo las consultas, los comentarios que ustedes vayan dejando en el chat, así podemos aprovechar esa instancia de participación. Me presento, soy Mariana Masachesi, estoy trabajando en el área de sector privado de ONU Mujeres en Argentina. Específicamente estamos trabajando con los principios para el empoderamiento de ONU Mujeres en empresas y organizaciones empresariales, y también estamos trabajando con un proyecto que es el que nos convoca hoy, que se llama Alianza Sin Estereotipos. Este proyecto y esta iniciativa es una iniciativa global de ONU Mujeres, en la que convocamos a una coalición de empresas para que se comprometan a eliminar estereotipos nocivos que están presentes todavía en la industria del marketing y de la publicidad. En Argentina lanzamos el capítulo argentino de la Alianza Sin Estereotipos en el año 2022, el año pasado, y desde entonces estamos trabajando con una agenda de trabajo que tiene dos grandes ejes. Una es la investigación y qué estereotipos todavía siguen presentes en la industria de la publicidad y cómo podemos desde la Alianza hacer un aporte para revertir estereotipos o para empezar a comunicar de manera más inclusiva y diversa. Y luego tenemos un eje de trabajo que es de entrenamiento, capacitación, y es la parte más educativa de la Alianza, que es donde estamos haciendo este ciclo de talleres. Este es el tercer ciclo en el año, el tercer taller en el año, y el último por este año, y hemos hecho 2 talleres ya de marketing y comunicación sin estereotipos, y otro de storytelling sin estereotipos. Hoy vamos a tratar el tema de las masculinidades, sobre todo qué impacto tienen las masculinidades saludables y positivas en las marcas, en la publicidad, qué beneficios está trayendo a nivel sociedad de poder mostrar varones en diferentes roles, en otros espacios, pero también qué impacto está trayendo esto a las marcas. Y para eso convocamos a unas oradoras y oradores de lujo. Nos van a acompañar Rosario Gil, que es de Unilever, específicamente de la marca DAV, que nos va a contar sobre cómo están viendo a las masculinidades dentro de la marca DAV, qué acciones están haciendo. Y luego vamos a contar con la participación de Georgina Estico, que es fundadora y directora de Grow Género y Trabajo, que es una consultora especializada en promover la igualdad de género en el ámbito de trabajo, que en conjunto con Luciano Fabri, que es especialista en masculinidades, nos van a presentar qué datos, qué investigaciones y qué están viendo sobre las masculinidades hoy en Argentina. Así que nos encanta esta agenda, me encanta ver en la audiencia tanta participación de varones. Este es un espacio de aprendizaje, así que anímense a hacer todas las preguntas y consultas que hagan falta, y nos encanta poder contribuir como decimos siempre desde ONU Mujeres, que la igualdad de género es un asunto de toda la sociedad, que no compete solamente a las mujeres, y que cuando hablamos de estereotipos nocivos, estos caen muchísimos también sobre los varones, y queremos empezar a dar herramientas propositivas y educativas para que podamos frenarlos y para que podamos comunicar de manera más inclusiva. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Le paso la palabra a Rosario de DAV, y bueno, empezamos con la presentación. Voy a ir mirando el chat para ver las preguntas que tienen y tratamos de ir contestándolas en el transcurso de esta hora. Bueno, muchas gracias, Rosario. Mariana.
Les saludo a todos y a todas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación de verdad. Para nosotras, hoy represento a Dove Men Care, así que ahora les voy a contar un poquito más de la marca para que la conozcan y para que sepan en qué anda la marca, qué está haciendo, cómo piensan las masculinidades. Pero no quería dejar de agradecerles por este espacio porque la verdad es que es una temática que nos pega de lleno. Hablando mal y pronto, la verdad es que las masculinidades a la marca, como la entendemos, nos toca directamente, así que es súper relevante para nosotras estar acá hablándoles sobre esto. Me presento muy brevemente, soy asistente de marketing en Dove, principalmente trabajo en Dove Skin Cleansing, deben conocer nuestra icónica barra de jabón, pero hoy represento a todo un equipo que está detrás de la marca de Dove Men Care, pensando qué cuestiones atraviesan al hombre, qué son las cosas que lo mueven, qué lo motiva, cuáles son sus pasiones, y por eso vinimos acá a mostrarles hoy muy brevemente de qué se trata nuestra marca. Voy a compartirles una presentación. Por favor, les pido que me avisen cuando estén viendo. ¿Ya están viendo ahora? Todavía no, está Ok, compartiendo. Ahí la vemos. está pensando, listo. Bueno, entonces arrancamos. Como les decía, les voy a contar un poco el recorrido de Admin Care, qué es lo que guía la marca, cuál es su propósito, cuál es su esencia, para que repensemos todos qué es la masculinidad o que veamos cómo quizás este paradigma está cambiando o qué se está reconfigurando en él. Nosotros, la verdad es que nos guiamos por un propósito y una esencia, y nos apoyamos sobre un concepto que creemos que es muy fuerte, que es el concepto del cuidado. Y si tuviésemos que resumirlo en una palabra, decimos que el cuidado es transformador para los hombres. ¿Pero qué es cuidado? Bueno, cuidar de uno mismo para ver si sentirse bien, cuidar de los demás, pero cuidar también puede ser cuidar a la próxima generación de varones para que crezcan con este sentido y experimentar lo que es el cuidado. Por eso la marca se ancla muchísimo en este concepto del cuidado y decimos que el cuidado empieza por dentro pero llega lejos, porque cuando uno alcanza quizás esa mejor versión de uno, eso se termina reflejando en los demás, ya sean los amigos, la familia o la sociedad misma. Todo este concepto lo anclamos en un insight, en una percepción, que si tenemos que citarlo textualmente es, como hombres tenemos un deseo innato de cuidar, pero mientras crecemos ese sentimiento se ve desanimado e incluso juzgado cuando lo mostramos. Muchas veces la masculinidad tradicional hace que el hombre tenga que mostrarse fuerte o de determinada manera que hace que mostrar este otro lado, que es el del cuidado, haga que esté rodeado de creencias limitantes que no le permiten desarrollarse libremente y con confianza. Por eso nosotros hablamos de un propósito. Y para ampliar un poco lo que significa propósito para nosotros, en Unilever decimos que las marcas con propósito son las marcas que crecen, las marcas que perduran, las que de alguna manera traspasan el ser un producto y terminan siendo aliados de las personas y se ganan la confianza de las personas. Por eso, si lo decimos de otra manera, el propósito es eso que guía la marca, es el que le muestra el camino de cómo debe hablar, de lo que debe decir, de qué queremos mostrar. Y en el caso de Dove Men Care, nosotros hablamos de dar a los hombres el coraje de cuidar. Porque justamente lo que trabajamos todos los días en la marca, y este es un trabajo activo, o sea que hay que pensarlo y todo el tiempo estar cuestionando nuestros propios pensamientos también, es que queremos eliminar esas barreras que son sociales, que son propias, son psicológicas, internas, externas, que limitan a los hombres de demostrar y experimentar el cuidado. ¿Y cómo lo hacemos desde la marca? Bueno, por ejemplo, alentando a paternidades activas, afectivas, ayudar a construir autoconfianza en los varones, a traspasar algunos bordes culturales que son limitantes, como decía antes, y ahora les voy a mostrar unos mini ejemplos que trajimos. Este propósito del que hablaba, que es el de dar a los hombres el coraje de cuidar, nosotros lo anclamos o lo practicamos, si se quiere, en dos pilares fundamentales, porque son la manera de llevarlo a cabo que encontramos, por ejemplo. Uno de los pilares es el de la paternidad o las paternidades. En una oración es me cuido para cuidar a otros. Por eso, hace varios años ya que estamos trabajando en mostrar diversidad de paternidades, que quizás hoy en día tienen más visibilidad que antes y que pueden ser padres solos, padres adoptivos, familias ensambladas, padres de un mismo género. Hoy en día, como les digo, hay una visibilidad mucho más grande de estas otras paternidades que justamente lo que buscamos hacer nosotros en particular es
romper con esos estereotipos de lo que el padre, de lo que se espera que el padre sea o que haga. Y por eso desde nuestras comunicaciones, desde nuestras activaciones, desde todo lo que hacemos, siempre nos guiamos por esto de romper con esos estereotipos y dar lugar a nuevas formas de vínculos afectivos. Y acá les traje 2 ejemplos que les pido por favor que me digan si lo escuchan con sonido. A ver, ¿sí? Buenísimo. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmer. Como vieron en el video, en unos simples, resumidos minutos o segundos, justamente lo que buscamos mostrar es otro tipo de paternidad, quizás la que no siempre se mostró, que es el del cuidado, quizás ponerse crema o simplemente mostrarse más afectivo, más cercano con los hijos. Así que este es un ejemplo muy lindo que siempre nos gusta mostrar. Y otra cosa que les quiero mostrar es este videito. Espérenme que este cartel me está molestando. A ver, ahora sí. Bueno, también en la misma línea es mostrar más afecto, más cercanía, quizás mostrar otros vínculos afectivos, no solo con los padres y sus hijos, sino con los padres y sus propios padres, mostrarse cantando. Acá había un niño, pero también mostrar a un padre peinando a una niña, ¿no? La potencia que reside en esas mini acciones que podemos hacer y que podemos mostrar desde una marca. Y pasando al otro pilar del que les hablaba dentro de nuestro propósito, está el de masculinidades, y es el que nos trae un poco a nuestra charla de hoy. Si lo tuviésemos que resumir en una oración, es disfruto de cuidarme a mí mismo, porque justamente son esas creencias limitantes, esos estereotipos que afectan a los hombres más que nada. Por eso, como les decía, desde la marca, desde lo que representamos, de cómo hablamos, de las imágenes, de los cuerpos que mostramos, justamente queremos dar visibilidad a otras formas a nuevas formas de masculinidad, si se quiere. Y acá en este caso pusimos este videito. Donde también se cuida la piel. Bueno. Y con esto ya voy cerrando y le doy el pie a Georgie y a Lucho para que les cuenten sobre el estudio que llevamos a cabo en conjunto. Pero nosotros este propósito y esto que planteamos, si se quiere, desde la teoría, lo tenemos que llevar a la realidad. Y para hacerlo hay que entender la realidad y hay que entender qué es lo que le pasa al hombre, qué es lo que le pasa al hombre hoy en día, qué es lo que piensa, qué le preocupa. Y ahí es como surgió esta alianza de entender qué piensa el hombre hoy, pero entendiendo que es uno de los contextos más complicados quizás que está atravesando el hombre, que es que hay muchos cuestionamientos al patriarcado, estamos en un momento de construcción de los machismos, hay un cambio notorio, si se quiere, en los roles de género, quizás hoy en día el hombre no siempre cumple con ese lugar de proveedor de la casa, sino que está ocupándose más de la crianza de los hijos, de las tareas reproductivas en el hogar, y todo eso hay que entender cómo afecta al hombre o cómo lo piensa, cómo reflexiona sobre ese momento que está viviendo. También vivimos un despertar de diversidades sexuales e identidades de género, y por eso es que nos planteamos toda esta serie de interrogantes que buscamos dar respuesta con el estudio, la investigación que ahora les van a contar Georgie y Lucho. Pero bueno, en resumidas cuentas, nos preguntamos cómo está el hombre hoy,
qué opiniones tiene y qué entiende por cuidado, porque también es una cosa lo que uno plantea como cuidado, pero también hay que entender cuál es la concepción del otro lado de lo que significa el cuidado. Y con eso ya está. Les agradezco nuevamente y le doy pie a los chicos y a Georgie y a Lucho para que les cuenten. Arranco de una, ¿eh? Voy compartiendo pantalla. Puedes decirme, Marian, si no. Georgie. Perfecto, denme un segundo. Ahí vamos. Chun, chun, chun. Ahí ven la presentación, ¿no? A ver, ¿está cargando? Está Sí. acá, ahí la vemos. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá y ver el amplio interés. Así que, nada, buenísimo, nada, que estemos en este espacio ahí compartiendo. Me presento brevemente. Yo soy Georgina Stico, soy una de las directoras y cofundadoras de Grow, Escribir y Trabajo, y hoy me acompaña Luciano Fabri, que es especialista en masculinidades y tiene toda una carrera enorme en relación a esto. Vamos a hacer esta presentación en conjunto, porque esta investigación que está en proceso, así que los datos que le vamos a mostrar son datos preliminares, les quiero contar. Es decir, tendríamos que haber puesto el cartel preliminar en todas partes, pero todavía no llegamos. Pero nos pareció interesante, como que tenemos ya una masa como para empezar a contarles. Se llama Varones Jóvenes Imaginarios sobre la Masculinidad, ¿no? Nos juntamos ahí con Unilever, les contamos la necesidad que teníamos, es decir, hace mucho tiempo que desde Grow queríamos hacer esta investigación, queríamos empezar, es decir, medir de alguna manera qué es lo que los hombres jóvenes, cuando decimos jóvenes estamos pensando entre 18 y 35 años, piensan en relación a las masculinidades, ¿no? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué teníamos esta necesidad? De nuestro lado tiene que ver, por un lado, porque todo el tiempo en nuestro trabajo nos vamos encontrando con masculinidades y siguen habiendo resistencias en relación a lo que nosotros llamamos toda la agenda feminista, y también se considera, esto lo dicen hombres y mujeres en general, digo, no en particular los varones, pero hay una idea, una sensación de que el cambio va a venir por las nuevas generaciones, ¿no? Como que las nuevas generaciones son portadoras de los cambios. Algo que nosotros hemos visto que por ahí no es tan así con los jóvenes con los que nos hemos encontrado, donde seguimos notando esas mismas resistencias, pero no teníamos ningún dato que diga, que confirme, o que hable, o que dé cuenta de cómo se piensan esas masculinidades en las generaciones hoy, ¿no? Así que este fue nuestro gran motor. Por un lado, desde el lado de Grow, lo que teníamos eran toda nuestra experiencia a través de los dispositivos que hacemos sobre masculinidades, que son dispositivos especiales de varones para abrir diálogos, y donde fuimos notando justamente esta falta de reconocimiento de algunos cambios, la molestia que se tiene, la incomodidad frente a estas nuevas masculinidades, o masculinidades más saludables, como presentaba el caso de Daphne Kerr, y también dos puntos que nosotros, bueno, lo llamamos una ceguera cognitiva, ¿no? Hay un gran desconocimiento de cosas que no se saben, ¿no? De cosas que pueden venir, y hay falta de espacios de diálogo, es decir, por eso también surgió el dispositivo. Es decir, no hay espacios donde los varones que no tengan absolutamente nada que ver con esta agenda puedan empezar a hablar en un espacio cuidado sobre cómo se sienten, qué pasa, es decir, qué de lo que están viviendo son cambios positivos, qué otros cambios los hacen sentir incómodos, y podríamos plantearlos de otra manera, ¿no? Esta era nuestra intención de Grow, que quería contárselas para unir justamente a lo que venía trayendo Rochi en relación a Unilever y Daphne Kerr. Una sensación que nosotros tenemos a veces con algunas marcas, no con todas las marcas, pero es este concepto del gatopardismo, que es, hagamos que como si cambiáramos las cosas pero no cambiamos nada, ¿no? Les ponemos, si vestimos a las personas de otra forma, pero el mensaje de fondo sigue siendo exactamente el mismo, o los estereotipos siguen siendo exactamente el mismo, ¿no? Esto hay distintas marcas que lo vienen haciendo, y que nosotros repetidamente lo detectamos, ¿no? Que el cambio no sucede, es decir, la masculinidad que se sigue representando es exactamente la misma. Y donde entendemos también que el cambio tiene que suceder en distintos niveles, es decir, hay algo que tiene que cambiar en la escuela, que por suerte existe la ESI, pero que hay que darle una vuelta, es decir, una profundización sobre esta temática, sobre los medios de comunicación y sobre cualquier institución, ¿no? Todos somos parte de un sostenimiento, de un ideal, que ahora vamos a ver qué impacto tiene en la vida de los varones. Así es que el objetivo que tiene esta investigación, se los leo, es reconocer las principales representaciones de la masculinidad de hombres jóvenes, y para conocer su impacto en los ámbitos laborales y buscar maneras de lograr organizaciones más inclusivas y libres de violencia, ¿no? Como que ese era nuestro doble objetivo: entender el imaginario
y proponer cambios que nos permitan a nosotros justamente hacer una transformación. Esta encuesta, esta investigación tiene 3 patas metodológicas. Una fue entrevistas a expertos, que fueron, ahí entrevistamos a 4 personas, bueno, a Lucho Fabri, que justamente es parte también de la investigación, Ariel Sánchez, Agostina Chiodi y Nora Goren, como para tener un punto de vista desde las políticas públicas, otro punto de vista que tiene que ver desde los sindicatos, y otro también desde aquellos que están estudiando desde el ámbito de la salud, ¿no? Hicimos 2 grupos focales, justamente con hombres que los dividimos en función de etaria, de 18 a 24 y de 25 a 30 años, eran varones cis, es decir, tenemos la intención de que si logramos, si el año nos lo permite, hacer otros grupos focales más con varones con masculinidades trans para notar las diferencias, pero bueno, en la primera etapa no lo hicimos, y después, bueno, una encuesta que ya está, que sigue estando rolando, así que después se los pasamos el link. Lo único que me di cuenta que los voy a sesgar con las respuestas, así que si les comparto el link, les pido que quienes estén acá, si contestan, contesten muy sinceramente, y si no, pasen el link a sus conocidos, pero no respondan ustedes, que hoy ya tiene 275 respuestas como completas, así que nos permite empezar a analizar la información. Cualquier cosa, van haciendo ahí preguntas que Mari, vos vas levantando, ¿no? Sí, lo que queríamos contarles que cuando hicimos las entrevistas a los expertos, algunos puntos claves que resaltamos de ahí, que nos permitieron a partir de esto terminar de configurar cómo iban a ser los grupos focales y cómo iba a ser esa encuesta, fue entender que esto es algo que compartimos todos, que para transformar a las masculinidades hay que trabajar las masculinidades. Es decir, no podemos pensar en un cambio de sociedad más igualitaria, más equitativa, si no subimos a los varones a estas discusiones, si no les damos una posibilidad. Es decir, o no es que nosotros, es decir, si no se encuentra esa posibilidad o ese motor de cambio, ¿no? Y también una primera hipótesis, que por eso lo marqué acá como súper naranja, porque después van a ver que, ya les cuento como parte de la historia, el spoiler, pero vemos que se sucede, es que muchas veces los discursos de género olvidan sumar al varón, ¿no? Es como cuando estamos hablando de género parece que los varones no estamos hablando. Entonces esta es como era una gran hipótesis que nos manejó a lo largo también de toda la investigación, a ver si justamente los varones se sentían de esta manera o cómo se sentían en relación a esta agenda. Y los puntos que tratamos que transversalizan justamente la encuesta tienen que ver con reconocer esos mandatos que están vigentes hoy, reconocer la idea que se tiene del cuidado, ¿no? Cuando están pensando los varones en cuidado, que piensan. Ya vamos al final de esta presentación, vamos a ver la importancia de marcas como Dove Care, que justamente ponen el foco acá porque es tan importante, y también entender cómo son los vínculos, y acá le pusimos el título de la etiqueta como de violencia, pero bueno, cuáles son esas actitudes violentas o agresivas que todavía se siguen sosteniendo o que se justifican de alguna manera, ¿no? A ver cómo se manejan en relación a esto. Lo que sí, y esto todos los expertos y las expertas que estuvimos ahí, como que tuvimos la oportunidad de conversar, todos coincidían, tiene que ver que las transformaciones no son universales, pero comienzan a darse, sí, pero están en agenda, ¿no? ¿Y esto en qué lo vimos? Por un lado, esto que nosotros llamamos fuerzas contrapuestas. ¿Qué significa? Que hoy hay espacios donde no se puede no hablar, y si no se habla de estos temas, hay que justificar el porqué, ¿no? Y eso nos parece como algo re interesante. Es decir, ya no es algo que naturalmente, digamos, lo omitimos, sino que esa omisión hay que justificarla, ¿no? Obviamente que hay muchísima resistencia, pero uno tiene que explicar su resistencia, no es como que es natural entender la resistencia en relación a estas temáticas. Y también otra hipótesis que teníamos con los expertos tiene que ver con esa idea de masculinidad, de macho, le ponemos así bien argento, macho alfa, ¿no? De esa masculinidad totalmente hegemónica, totalmente basada en la fuerza, en la protección, en esa persona ganadora, ¿no? Ya deja de cobrar tanta importancia. Esta eran como otra de las hipótesis que teníamos con los expertos a la hora de pensar lo que seguía. Con esto le paso la palabra a Lucho para que les cuente un poco los ejes, y después nosotros nos vamos tomando para contarles cada uno de estos. Bueno, buenos días, gracias Georgie, y gracias a todas y a todos por este espacio para, como decía Georgina, compartir algunos de los
hallazgos más en clave preliminar y ponerlos un poco en diálogo con ustedes, ¿no? Los ejes de análisis que nos permitieron estructurar tanto las entrevistas como las encuestas y los grupos focales fueron 4. El primero de ellos tiene que ver con sondear algunos imaginarios sobre la masculinidad en estos varones jóvenes. Y luego 2 ejes más específicos, el ámbito laboral y de estudio, o el eje de salud y cuidados. Y en cuarto lugar, ver también cómo se ponía en juego el contexto social actual y la mirada de estos varones jóvenes en torno a la agenda de género. Entonces vamos a compartir cuáles son algunos de estos imaginarios en relación a la masculinidad. Acá vemos un primer pantallazo de los resultados de la encuesta, con una mayoría de varones encuestados que, a la hora de preguntarles qué palabras asocian con la masculinidad, mayoritariamente hablan de la heterosexualidad, de la fortaleza, del rol de protector, de la seguridad, y del cuidado también. Es interesante después poder como percibir algunas diferencias o algunas asimilaciones entre la idea de protección y de cuidado, ¿no? Que después podemos poder complejizar un poquito más. Por otro lado, digamos, vamos a ver, digamos, ya en lo que son los resultados de los grupos focales, de estos 2 grupos que llevamos adelante. Se vuelve a repetir, digamos, la asociación con la figura de heterosexualidad, aunque también vamos a encontrar más adelante, cuando veamos un poco los cambios en los imaginarios en relación a las masculinidades, que se empieza, digamos, como a percibir, digamos, una mayor aceptación de las diversidades sexuales entre las masculinidades, y es algo que se destaca como positivo en comparación con las masculinidades de las generaciones precedentes, sobre todo cuando les consultamos qué cambió respecto a sus padres o a sus abuelos. Se hace mucho hincapié en la figura del proveedor, aunque también se plantea, digamos, como de carácter positivo, la inserción creciente de las mujeres en el ámbito laboral y cómo eso permite también, digamos, distribuir mejor esa carga del rol de proveedor, aunque acá sí señalamos una cuestión que nos parece importante o relevante, que tiene que ver fundamentalmente con que esa inserción de las mujeres en el ámbito laboral es asociada más a una necesidad económica, digo, por la imposibilidad de sostener el hogar solo con el trabajo del varón, que con el proyecto o el deseo de las mujeres de insertarse por fuera de la unidad doméstica. Aparece la figura del ganador, digamos, también acá como, bueno, más jerga popular argentina, ¿no? La idea del ganador asociado al gato, ¿no? Como a un seductor, a un conquistador, a un mujeriego. Y la cuestión de la autosuficiencia, sobre todo esto lo vemos como muy notorio, digamos, en ese primer grupo de varones más jóvenes, donde expresan con mucha claridad la presión que sienten por parte del seno familiar de que ya es hora de bancarse solo, ¿no? De salir a trabajar. Bueno, vemos también la figura, digamos, más asociada a la ambición, al tener, digamos, sobre todo una ambición del orden de lo material, ¿no? Al poder satisfacer los deseos de tu mujer, decían, o de que no le falte nada a tus hijos e hijas, a poder comprar, digo, la ambición muy asociada a la capacidad de consumo, y también la cuestión de la protección, ¿no? Y esta figura de la protección, si bien en el discurso está bastante asemejada, digamos, a los cuidados, es un rol de protector que sigue apareciendo, digamos, en un lugar de relativa superioridad respecto a las mujeres, los niños y las niñas, ¿no? Quien protege es quien está en una posición, una condición de responsabilidad para proteger a personas que aparentemente no están en condiciones de protegerse solas, ¿no? Entonces, digo, no tiene necesariamente que ver con una idea de cuidados más en términos de interdependencia o de paridad o de semejanza, digo, como para analizar
cómo aparece esta cuestión. Claro, que implica, como dice Erika, una asimetría de poder, digamos. En la retórica de la protección hay cierta idea de que, bueno, se protege a quienes están como más desvalidos o desvalidas. Bien, vamos a pasar a la siguiente, donde les preguntamos justamente en relación a los aspectos de lo masculino que les parecen positivos y negativos, ¿no? Acá la salvedad, sobre todo por el título del encuentro de hoy, masculinidades positivas no necesariamente es lo que los actores piensan que es positivo de la masculinidad. O sea, la pregunta acerca de qué les parece positivo tiene que ver con la perspectiva del actor, qué es positivo para ellos. Y ahí aparece, digamos, por un lado, nuevamente este lugar de protección, el 86,5% destacan, digamos, que parte de lo positivo de ser varón es poder proteger a otros y a otras, también con un importante porcentaje, que sus opiniones sean valoradas, el no sentir miedo en la vía pública, el tener aguante, también aparecen, digamos, como valores asociados a la masculinidad con una consideración positiva. Y después, en comparación con las mujeres de su entorno, sobre todo cuando hace una comparación respecto a sus hermanas, o sus amigas o compañeras, la idea de contar con mayor libertad o mayor autoridad, ¿no? Libertad de movimiento, autoridad para manejarse solo, autonomía, menos restricción de horarios. Contar con mayor fuerza física, lo cual también traen, digamos, tanto como una utilidad para el ámbito laboral como para la autodefensa. La idea de no ver nada como imposible, esto después es muy interesante, lo vamos a poder desplegar un poquito más, porque se juega en el orden de lo imaginario, aunque después ellos mismos dan cuenta de muchas de las imposibilidades y de las frustraciones y de las impotencias que atraviesan en la vida cotidiana para poder cumplir con el imaginario de que son invencibles o nada les resulta imposible. De que son perseverantes, aparece mucho la idea del sacrificio, del caerse y levantarse, incluso en aquellas figuras que destacan como referencias positivas, es uno de los valores más nombrados. Esta cuestión que vuelve a aparecer ya con una connotación más explícita en términos de género, que es la mayor tranquilidad o seguridad que experimentan en la vía pública en comparación con las mujeres, con una mención explícita, digamos, a los femicidios como uno de los riesgos que atraviesan las mujeres por su condición de género. Bueno, vamos a ver la siguiente. Ahí va. Y acá, bueno, nuevamente, en relación a la pregunta anterior, pero ya destacando un poco más los aspectos negativos, que fueron significativamente menor la relevancia que le otorgaron a los aspectos negativos respecto a los positivos, ¿no? Que quizás es interesante también a pensar, porque va un poco en contra el sentido de el imaginario que solemos tener de que los varones somos mucho más proclives a advertir los costos de la masculinidad que los privilegios, ¿no? Digo, como algo también a poder pensar. El 32,8% habla de la imposibilidad de mostrarse vulnerables, no de que no son vulnerables, sino de mostrar la vulnerabilidad como algo que coaliciona con ese mandato de autosuficiencia. O de protección, ¿no? Quien protege aparentemente no puede mostrarse vulnerable porque caería, digamos, ese rol, ¿no? de autoridad. El 25,6% plantea también la revisión sobre las propias creencias y comportamientos machistas, ¿no? Digo, como un aspecto negativo en el sentido de que es algo que no sucede con la frecuencia o con la importancia, con la constancia que debería suceder. Y después aparece toda esta cuestión vinculada a los trabajos pesados, digamos, como una carga específica sobre los varones, el no poder pedir ayuda, la exigencia de autosuficiencia, nuevamente con esto de tener que laburar, pero la idea de laburar como jornadas más largas, de hecho plantean esta cuestión de que todos los trabajos de dedicación parcial están más orientados hacia las mujeres y que eso les hace difícil, digamos, poder compatibilizar el trabajo con el estudio. Y hay algo muy interesante que lo trae
ambos grupos. Algunos lo plantean más hacia el final, cuando analizamos el contexto, y otros ya desde el principio se meten de lleno ahí, que tiene que ver con esta percepción de que los hombres estamos muy señalados últimamente, ¿no? Con esta idea de que todo lo que les pasa de malo a las mujeres aparentemente sería responsabilidad de los hombres, que somos todos iguales, aparece la idea de los scratches y de las denuncias falsas, aparece la idea de el poder de las mujeres en la justicia, ¿no? Con esto de no nos dejan ver a nuestros hijos, o que la mera denuncia ya hace culpable, digamos, al varón. También la idea de que hay una valoración positiva de que las mujeres estén como más empoderadas, pero al mismo tiempo una sensación de que hay cierto exceso, entre comillas, en ese empoderamiento que hace que ahora las mujeres manden a los hombres, ¿no? Y que ante toda esa situación no pueden como mostrar fragilidad, ¿no? Después vamos a ver un poco qué es lo que esto nos permite pensar. En esto que dicen que ahí en el chat que se ve cortada la presentación, el último renglón es no poder mostrar fragilidad. Ese era el último de esa slide. Bien, por último, en el eje de imaginarios, ¿qué ven los varones? ¿Qué cambios ven los varones de la generación? Aparece la idea de compartir más las tareas domésticas, de que no son más los únicos proveedores del hogar, de que hay un mayor margen para la expresión de las emociones y de la vulnerabilidad, y también algo que tiene que ver con lo que Rosario nos compartía al principio en relación al ejercicio de otras paternidades, ¿no? De paternidades más presentes, más afectuosas. Después vamos a encontrar otros indicadores interesantes, pero bueno, esos son los que prevalecen. Y la siguiente, que tiene más que ver con lo que surge en los grupos focales. Les preguntamos también cómo se sienten en relación a estos cambios, ¿no? No solo qué cambios observan. Entonces aparece, digamos, una apreciación, una valoración positiva de los cambios vinculados justamente a una responsabilidad más compartida, digamos, en el trabajo doméstico, en la provisión del ingreso material al hogar, el no tener que trabajar desde tan chicos, ¿no? Digo, en comparación con sus padres y sobre todo con sus abuelos, la idea del trabajo ya desde la infancia o de la adolescencia como algo negativo, el que haya mucha mayor aceptación de las diversidades sexuales, aunque no dejan de aparecer algunas incomodidades al respecto, sobre todo por parte de algunos varones padres de niños y niñas pequeños que dicen no saber cómo explicarle a sus hijos e hijas la aparición de parejas del mismo sexo en la vía pública, por poner un ejemplo. También se observa, digamos, y se identifica como problemática una distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Advirtiendo que muchos de estos cambios son más aparentes en clave de corrección política ante un clima de época que de una transformación genuina de las prácticas y de las relaciones. Digo, como esta cuestión de que ante la visibilización de los feminismos los varones van actuando, aprendiendo a actuar, qué es lo que tienen que decir, aunque también se percibe que hay una mayor capacidad de análisis, de cuestionamiento, mayor acceso a la información. Y también podríamos acá mencionar como la incomodidad, la cuestión más vinculada a la cultura de la cancelación, ¿no? Y a esta sensación de sentirse observados, criticados, señalados o denunciados por parte de los feminismos. Bueno, creo que ya estamos como para pasar al segundo eje, ¿no, Georgie? Sí, perfecto. Estaba leyendo, espérate, mientras tanto, me parece confuso lo que los señalan como cambios generacionales porque no puedo leer bien el mensaje. Ah, porque las encuestas muestran lo contrario, las mujeres siguen teniendo la mayor tarea. Perfecto, ahora vamos a trabajar sobre eso también, sobre eso que te resulta confuso. Bien. Sí, solamente cerrando este eje, había un punto más que les preguntábamos que a nosotros nos parecía clave quiénes son referentes para ellos, ¿no? Y creo que eso aporta a esta confusión más.
que tiene que ver con que en general, fíjense, la principal persona nombrada a veces es el padre o Messi, que después vamos a traer, ¿no? Como algunas cuestiones en particular. Hay un montón, es decir, hay de todo. Después hay deportistas, hay gente, hay vecinos, es decir, hay de todo tipo de personajes, pero sí hay algo que empieza a salir mucho, que es la imagen de la persona que se esfuerza, ¿no? Como puesta en el esfuerzo, el que hay una persona que constantemente tiene problemas y se levanta, tiene problemas y se levanta, e intenta, pero se equivoca, ¿no? Como que ese es un poco lo que ellos nos iban indicando, que después al cierre les vamos a traer ahí algunas sugerencias. Pasando al siguiente eje, que tiene que ver más con el trabajo, con el estudio, les preguntamos, bueno, ¿qué significa o representa el trabajo para ellos, ¿no? Está bien que este estudio aparte aclaro, porque veo que hay gente de otros países, se hizo exclusivamente en Argentina, así que puede ser que haya diferencias, por supuesto, con otros países, y bueno, sería súper interesante hacer la comparación, ¿no? A ver cuáles son esas diferencias culturales. Y acá lo que vemos es que en el 80%, el de los encuestados marca la tranquilidad económica como lo más importante de lo que representa el trabajo. Y fíjense que no es menor, que después aparece como segunda opción, bastante menos, pero como una segunda opción, el tema del sacrificio en relación al trabajo, en relación al estudio, ¿no? Es decir, mucho antes que la realización personal, ¿no? No está como proyecto, sino está específicamente como algo que es lo que debo hacer. Esto para seguir uniéndolo a los temas que en el imaginario están en relación al esfuerzo, el peso, ¿no? del trabajo, el tema de la fuerza física, que me alegro que la tengo, pero al mismo tiempo entiendo que me hace hacer trabajos pesados, es decir, toda esa como construcción de qué me imagino que es un hombre que después no tiene como una sensación positiva cuando vamos directamente a qué significa el trabajo. En particular, también acá habíamos preguntado sobre si hay algún tipo de actividades que los varones consideran que son femeninas o masculinas. Obviamente había 3 respuestas posibles, que era, sí, no sé, cuáles femeninas, cuáles masculinas, o si para mí es indistinto. La mayoría se fue a lo políticamente correcto, que es que la mayoría de las acciones son indistintas, pero sí nos llama la atención, y acá queríamos hacer como la distinción sobre cuáles son esas actividades que en menor medida las ven como femeninas, ¿no? Y fíjense que tienen que ver con dirigir equipos de deporte, participar o liderar partidos políticos, gerencias de empresas o conducir sindicatos. Es decir, todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones es lo mínimo que a los varones les parece que las mujeres pueden hacer, pero es, cuando vamos a ver a los varones, lo que para ellos es algo, la actividad más masculina, son las más votadas, ¿no? Dirigir los equipos deportivos, aparece manejar el transporte público, conducir un sindicato, o esto de manejar partido político o ser director de una empresa. Es decir, en el imaginario todavía existe en los jóvenes hoy esta idea de que hay algo que las mujeres no pueden hacer, ¿no? Si nos vamos al tema de qué situaciones identifican, ahí Andrea, me estás preguntando un montón de cosas, cantidad de encuestados, franja socioeconómica y edades. Edades de 18 a 35, franja socioeconómica, tenemos que hacer el cruce, porque tenemos así varias preguntas demográficas que nos permiten hacer esa distinción, y hoy son respuestas completas, 275 tenemos hasta la fecha, por eso decíamos que esto es preliminar, porque sigue estando abierta la encuesta para seguir consultando, así que hay una tendencia. En cuanto a las situaciones problemáticas, las que padecidas para las mujeres hablaban de recibir comentarios obscenos como las mayores, o no tener dónde alimentar a los bebés, que nos llamó mucho la atención, pero entendemos que tiene que ver con, por ahí, es decir, lo que se habla de la lactancia dentro del espacio laboral, ¿no? Es decir, como eso que uno tiene cerca para poder hablar, entonces en ese sentido es lo que pueden llegar a identificar. Y en relación a los varones hablan de que esto es súper interesante pensando en Argentina, que estamos discutiendo todavía el proyecto de ley de cuidados integrales, donde el 50% indica que lo que los varones sufren es no tener una licencia de paternidad, ¿no? Esto otra vez para volverlo a unir a la idea del cuidado, ¿no? Como que, por suerte, hay una idea, es decir, generacionalmente ya está instalada como que una necesidad el hecho de dedicarse a estas cuestiones. Estos son todas percepciones, y después lo vamos a ver como contrastar con datos de la realidad. Vemos que hay muchas percepciones que son distintas después cuando se van a la realidad, ¿no? Quiero decir, que ellos identifiquen que no hay una diferencia de género en cuanto a los chistes, por ejemplo, orientación sexoafectiva, o que se dude su capacidad o su identidad. Bueno, nosotros sabemos por múltiples investigaciones que se han hecho sobre violencia laboral que esto no es así, pero bueno, es interesante ver esa distinción.
Y brevemente les quería mostrar como una así diferencia generacional que observamos en 4 puntos. Por ejemplo, cuando estamos pensando en lo que representa el trabajo, ¿no? Y lo dividimos por edades, aparece la autonomía en los chicos más jóvenes, mientras que aparece más el sacrificio en las personas más grandes. Cuando les preguntamos a un joven sobre el miedo que tiene hacia el futuro, hablan justamente del futuro, la economía, ¿no? Y es más específico en relación a las personas más grandes que hablan de la precarización, como el mayor problema. Y acá salta esto que decía Lucho al principio, de que esto fue uno de los grupos vocales, donde cuando surge la sensación de que puedo lograrlo todo, esa misma persona también siente la frustración de saber que no puede, ¿no? Que no puede comprarle lo que quiere a su familia, que no puede hacer todo lo que desea. En esa misma persona está esa misma dualidad, ¿no? En cuanto a las diferencias en relación al trabajo, lo que ven en relación de género, identifican que hay ciertos estereotipos los más jóvenes, pero les parece que es un estereotipo que tienen simplemente los empleadores y que tienen la libertad ellos de elegir a quienes quieren. Sin embargo, aquellos que son más grandes sí empezamos a notar que hay mayor registro de los cambios y de las desigualdades que existen más estructurales, ¿no? Esto creemos que tiene que ver, obviamente es una hipótesis que tendrá que ver con esa experiencia. Y finalmente también preguntamos en relación al LGBT, bueno, esto lo vuelvo a resaltar porque llama muchísimo la atención, hagan como la narrativa, heterosexual como el valor más apreciado, no apreciado, lo que más define las masculinidades. La aceptación de que está bien, es decir, que uno puede hoy tener amigos, ser amigos gays, si no me equivoco, Lucho, corregime, como que uno, bueno, eso ahora está habilitado, y donde cuando los jóvenes dicen, bueno, el género no define qué derechos tenés que tener, ¿no? A veces es cuando no se reconocen esas desigualdades, es decir, hoy sí lo define, entonces como que ahí notamos como, bueno, con una cuestión que quizás con el tiempo y en el transcurso se empieza a observar, ¿no? De esa falta de experiencia. Y quienes los más grandes para ahí sí ven un cambio más del impacto que han tenido otras legislaciones como la ley de matrimonio igualitario o la ESI en la Argentina, ¿no? Que en un ratito brevemente les vamos a contar qué encontramos con eso. Avanzamos con el eje de salud en los minutos. Sí, dos acotaciones antes de entrar al eje de salud y cuidados, que tenían que ver por un lado con algo que preguntaban, bueno, no sé el nombre, porque es M. Tirelli, si no me equivoco, el usuario en el chat, en relación a esto que les resultaba confuso, entre comillas, y me parece que las comillas dan en el clavo, en relación a, María, gracias, en relación a la percepción de mayor distribución de las tareas domésticas y cómo esa percepción se choca, digamos, con los resultados de las encuestas de uso del tiempo, ¿no? Bueno, me parece que justamente eso nos permite como volver a poner énfasis en que lo que este estudio nos permite analizar son los imaginarios que los varones tienen en relación a la masculinidad. Y es interesante ver la distancia luego entre los imaginarios y aquellos otros instrumentos donde obtenemos datos de evidencia empírica que coalicionan con esos imaginarios en algunos casos y que dan cuenta también de cuál es la autopercepción de los varones en relación a su mayor implicación en las tareas domésticas, aunque eso no se demuestre o no impacte, digamos, en las encuestas de usos del tiempo. Porque lo mismo lo podemos ver en relación a esto último que nos compartía Georgie, de una percepción de que el género no define la cuestión vinculada a al desarrollo profesional o laboral, ¿no? Cuando sabemos que efectivamente sí lo define. Ahora, esto tiene que ver con la percepción, con los imaginarios, no con lo que efectivamente sucede. Y en muchos casos, por la primera hipótesis con la que trabajamos y presentamos en la primera slide, que justamente tiene que ver con que los varones no nos percibimos como sujetos de género, tampoco vemos el mundo desde la perspectiva de género. Por tanto, es muy factible que muchas de estas asimetrías o desigualdades no estén percibidas, o por lo menos no con la relevancia que tienen en la realidad, digamos, cotidiana, ¿no? Lucho, te aviso que ya son menos 10, ¿eh? Perfecto. Entonces vamos a hacer rapidísimo. Acá en la encuesta, sobre todo, aparece toda esta cuestión vinculada a los aspectos de la salud, a que una mayoría, digamos, plantea cuidar regularmente, ocuparse regularmente de su apariencia, en menor medida
la realización de chequeos físicos anuales, y después hicimos algunas preguntas en relación al consumo de alcohol, la frecuencia, la asistencia a consultas psicológicas o psiquiátricas, la conducción en estados o bajo los efectos del alcohol y la participación en peleas callejeras. Pasamos a la siguiente. Acá hay algo que marca un contraste en la atención médica de la salud entre el grupo de varones más jóvenes, de 18 a 24 años, y el grupo de 25 a 35, porque en el primer caso queda muy en evidencia esta cuestión de que si fueron al médico en el último tiempo ha sido o porque se lo exigió el profesorado, o sea, el lugar de estudio, el club, o un psicotécnico laboral, ¿no? Si no, antes iban con la madre, ¿no? Entonces ahí hay una interrupción, digamos, en el acceso y en la demanda de servicios de salud, y eso contrasta, digamos, con el grupo de varones un poco más grandes, donde por diferentes afecciones de salud tienen que recurrir, digamos, con mayor frecuencia o regularidad. Apareció con bastante presencia, diría, como en la mayoría de los varones que participaron de los grupos focales, el cuidado de otras personas, ¿no? Sobre todo de niños, niñas menores de edad, hermanos, primos, hijos e hijas en algunos casos, o madres o abuelas, ¿no? Y también aparece la idea del cuidado de la pareja, o sea, cuando aparece el cuidado en términos de cuidado entre pares, tiene más que ver con un rol de protección, ¿no? O cuando preguntamos explícitamente en relación al cuidado de la salud sexual. Escaso o nulo conocimiento en relación a la vasectomía como uno de los métodos, y aparece el preservativo como algo negociable, sobre todo en el caso de que nos lo pidan, ¿no? O que nos lo exijan, o relativizado en función del grado de estabilidad, de confianza de la relación. Y la tensión entre los consumos problemáticos, las peleas callejeras, la asunción de riesgos, y la cuestión del coraje, la valentía, la percepción de vulnerabilidad, etc. Lo único que quisiera destacar en esto, para no extenderme, es cuando aparece la cuestión del consumo vinculado a un proceso doloroso, ¿no? Uno de los chicos, y yo siempre fui como muy deportista, muy saludable, empiezo a fumar cuando muere mi padre, ¿no? Y la cuestión de no poder hablar, digamos, lo que venía padeciendo respecto a ese duelo, muy conscientemente ligado, digamos, al consumo de una sustancia. En relación a las actividades que consideran más importantes, referida a los cuidados de niños y niñas, llamativamente aparece en un 85% el cuidar que no se hagan daño en la calle, ¿no? Digo, lo cual también nos puede permitir inferir una asociación de el cuidado de niños y niñas con el espacio público, el esparcimiento, el traslado de un lugar al otro, ¿no? Pero no aparece el imaginario del cuidado de niños y niñas asociado a un espacio doméstico o del orden de lo privado, sino a la extensión de ese rol al ámbito público. Y vamos a la siguiente, que ya nos metemos ahí en el contexto social. Dale, esto brevemente, así ya por lo menos dejamos un ratito, perdón Mariana, que nos extendimos un segundo. En el contexto social... Es súper interesante, así que aprovechemos. Dale, en el contexto social lo que encontramos, nosotros consultábamos justamente cómo era la relación que veía en relación al Ni Una Menos, en relación a la ESI, que es la educación sexual integral en la Argentina, a la interrupción voluntaria del embarazo, al matrimonio igualitario, y notamos como distintas diferencias en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, Ni Una Menos se entiende como algo del feminismo, pero no se entiende por qué, es decir, como no terminan de asociarlo al origen que tenía que ver con la violencia de género. Sí se valora muchísimo el tema de la ESI, eso nos llama mucho la atención, ¿no? Como que se reconoce su importancia para los cambios de hoy, también de cambio de comportamientos o para la prevención de abusos. Ya con la IVE empieza a haber como cierta cuestión donde se entiende la ley, pero por ahí no se está de acuerdo, y bueno, es muy interesante cuando se piensa también desde las formas de protección, ¿no? Con qué opciones se iban dando, pero acá lo que queremos traerles, que nos llama mucho la atención, son dos puntos sobre todo, que es, por un lado, se ven los beneficios del feminismo, es decir, reconocen los feminicidios como sociedad, lo que trae de bueno, pero se habla de un feminismo tóxico, que algunos le pusieron el nombre de embrismo, ¿no? Que es el que ellos atribuyen
que perjudica al hombre porque es el que los ataca, es el que produce las denuncias falsas, ¿no? Como que está muy presente, tiene una importancia que en realidad, como decíamos, es un imaginario, ¿no? No se refiere a la cantidad de casos que por ahí hay al respecto, pero en el imaginario, lo que es el temor, lo que surge tiene que ver con esto. Que un dato no menor, para que sepan, también los que están en otros países, es que estos chicos, sobre todo por las edades que elegimos, muchos, hace unos años, antes de la pandemia, hubo toda una ola de denuncias en las escuelas secundarias, ¿no? Por situaciones de acoso, que lo que pone en evidencia son adultos que no estaban presentes y que no pudieron justamente ver un problema y atajar un problema, y entonces las adolescentes lo arreglaron como pudieron. Y eso tiene un impacto grande en los jóvenes de hoy, ¿no? Como que es un dolor que tienen, que no está sanado y que no ha sido trabajado. Esto lo traigo porque quizás es distinto en otros países donde no se ha dado este mismo fenómeno. Y sí, lo que se encontró que queríamos traerles, que nos pareció súper interesante, es que en una dinámica uno de un grupo focal es una pregunta, pero no interviene, es como que deja que hablen solos, ¿no? Y lo que veíamos que nos llamó mucho la atención es que es decir, si alguien decía algo en contra de alguna de estas agendas, se daba una conversación entre el mismo grupo de disentir, de repreguntar, ¿no? Entonces notábamos que hay varones que ya están apropiados de esa agenda, y lo que pudimos detectar, que esos varones que están como más apropiados, lo que para nosotros es apropiarse de la agenda es poder justificarla, poder sostenerla, ¿no? Poder repreguntar, son aquellos que han tenido una trayectoria, lo que decimos colectiva, es decir, han participado de organizaciones sociales o participan de grupos, de algún tipo de grupo donde estos temas están, ¿no? O tienen una historia personal particular, que también habla de hacer toda una reflexión. Una historia personal puede ser propia o de los padres o digamos, de la propia familia, ¿no? Donde estos temas ya se han discutido. Digamos, vimos esto como un punto fundamental. Y cerrando, lo que nos parecía como para traer a las marcas, hoy es como un libro de Elige tu propia aventura, ¿no? Que tenemos dos grandes oportunidades. Una es, podemos seguir promoviendo nuestros productos y servicios, sosteniendo estos imaginarios actuales, es decir, estos que vemos al principio, el del ganador, el ambicioso, el exitoso, el que es el hombre viril, que notamos que tiene un impacto en su propia salud mental, porque hay una insatisfacción permanente de frustración de no lograr nunca alcanzar ese objetivo, que sabemos que las publicidades se alimentan de esto, pero bueno, es muy dañino, ¿no? O podemos promover el uso de nuestros servicios y productos para deconstruir estos imaginarios actuales. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Daman? Que un poco lo hablamos con Rochi, de la importancia que tienen crear y mostrar otros mundos posibles, ¿no? Donde se muestra al hombre como vulnerable, como emocional, como conectado con otros espacios. Es decir, dar lugar, si tenemos esta confusión, dar lugar a aquello que es nuevo, aquello que es más saludable, aquello que les permite justamente a ellos como sanar ese dolor que produce nunca alcanzar el imaginario que tenemos. Perdón, súper obvia nuestra última imagen, pero hablando con Lucho unos 5 minutos antes me pareció interesante sumarla, ¿no? El imaginario es el Superman, el protector, el seguro, el que todo le puede, y en general todo lo puede solo. Tenemos la imagen de este otro superhéroe que es el Hombre Araña, porque surgió en el grupo focal el Hombre Araña, en la encuesta creo que todavía no nos surgió, pero no importa, porque lo que nombraban que les interesa de este personaje como el Hombre Araña es este hombre que es un chico común, que le pasan cosas, que se equivoca, que pide disculpas, que pide perdón, ¿no? Y que está todo el tiempo en pleno cambio. Entonces decir, bueno, ¿dónde elegimos poner nuestro imaginario? Es decir, ¿cuáles son de estos modelos? El modelo que sentimos que es más saludable hoy y que está más acorde a los cambios, ¿no? Trayendo esto que decía ahí cuando Lucho respondía a la pregunta, ¿no? de lo confuso. Es como vemos que estamos en un cambio, en un proceso de cambio de transformación. Eso es lo que pudimos observar, y por eso se nota lo confuso. Reproducir las 3 generaciones en la bicicleta vuelve a mostrar al hombre cuidando al niño en el espacio público. Tal cual, ¿viste? Qué interesante, ¿no? Esto. Igual es cierto que después está el otro que estaba en el baño. Pero esto de mostrarlo en los espacios cotidianos, es decir, hay mucho resignificado que tenemos que hacer con el tema del cuidado, ¿no? Hoy un poco, bueno, tenemos mucha información para mostrarles, pero nos parece clave, cuando estamos hablando de cuidado, que nos dimos cuenta que no estamos hablando de lo mismo,
Es decir, cómo lo pensamos nosotros que estamos en esta agenda feminista y cómo lo está pensando el hombre que no está metido en estos temas, ¿no? ¿Qué piensa cuando tiene que pensar cómo cuidar? Súper significativo, ¿no? Que lo más importante sea que no le pase nada en la calle, con todas las cosas que le pueden pasar adentro de la casa, pero no importa. O todo lo que significa ese cuidar, ¿no? Son justo las 11, pero si tienen dudas, Sí. preguntas, Marian. Gracias, Georgie, gracias, Lucho, gracias, Rosario, súper valiosa toda la información, todos los temas que tocaron, desde las culturas de las cancelaciones, cómo se olvida desde el punto de vista del género, trabajar las masculinidades, qué impacto está teniendo esto en las marcas. Hubo muchos comentarios en el chat, muchos tienen que ver, muchos los fueron respondiendo, otros preguntan si vamos a compartir los informes y los slides. Vamos a compartir una versión porque todavía estos estudios están en desarrollo. Antes de cerrar, les quiero dejar una pregunta. Dos preguntas. Una es primero para los varones que están participando hoy. ¿Qué espacios hay desde las masculinidades de escucha y qué espacios hay para seguir aprendiendo o qué estudios recomiendan? Lucho, Georgie y Rosario, si nos pueden dar alguna guía en ese sentido. Y la otra pregunta es si ustedes ven como especialistas si las publicidades están dejando a los varones atrás en algunas, o las marcas, o están tomando la iniciativa de poder mostrar a los varones de diferentes formas. Vimos al principio un caso concreto, pero cómo ven la media de las imágenes, de las comunicaciones y de las publicidades. Para mí, Marian, si puedo aprovechar también para responderte esta segunda pregunta que hiciste y aprovechar también en el chat que hay una pregunta súper interesante de Andrea que habla de una contradicción entre los mensajes de Unilever, entre por ejemplo una marca como Dove y una marca como Axe, y para mí el punto principal es que las marcas no están exentas de este cambio de paradigma, si se quiere, o al menos de estas charlas y estos debates que estamos teniendo abiertamente, y que obviamente hay un camino de evolución, y si nos miramos a nosotros para atrás, hace unos años, seguramente no pensamos como pensamos ahora, o no teníamos las herramientas que hoy en día tenemos, así que las marcas no están exentas de eso, ¿no? Están en evolución también, y muchas veces cuando una marca de repente cambia la forma de hablar y las representaciones que hace, también suena falso y uno termina diciendo, pero no le creo a la marca, ¿no? Entonces es un camino arduo, es un camino propio que hacemos nosotros de las marcas de pensar y repensar a quiénes estamos representando, qué queremos, qué beneficios queremos darle, qué es lo que necesitan esas personas. Por eso yo creo que todas las marcas en general, en la publicidad, en el marketing, entienden el paradigma, el cambio de paradigma que hay, pero quizás es difícil mostrarlo rápidamente y es una evolución constante que vivimos. Ahí sumo a lo que decía Rochi en relación a esto de, para nosotros siempre la sugerencia que le hacemos a las marcas es escuchar, obviamente a su público también, que los cambios no pueden hacerlo todos de la misma manera ni al mismo tiempo. Y en este sentido, bueno, depende mucho de la industria. Hay industrias que han ido para adelante, hay industrias que han ido para atrás, hay reacciones, es decir, otro día podemos hablar de estas historias. A mí me encanta, no sé, la historia de Gillette, Harry y Jeremy, que son 3 rasuradoras, que tienen hay dos que tienen un enfoque de masculinidades súper saludables de hace muchísimos años, y la otra vino en contrapartida, ¿no? Para el hombre de verdad. Entonces, nada, hay mucho camino todavía por recorrer, y lo que creo que es más importante es entender también la necesidad de hacerlo de manera constante, ¿no? De no elegir una fecha especial para empezar a trabajar, así como hacemos el tema de género, es entender que todo lo que comunicamos tiene género, todo tiene perspectiva de género. No tiene la perspectiva de género que queremos nosotras, quizás, ¿no? Pero siempre tiene perspectiva. Cuando yo elijo mostrar al hombre hegemónico, estoy haciendo una elección, ¿no? Desde este lugar. No es que solamente tiene cuando hacemos estas preguntas o lo planteamos en este lugar. La primera pregunta, Marian, me la perdí, me quedé concentrada en la segunda, así que si querés repetir. Sí, ahí si querés yo le respondo y recupero, que tenía que ver con los espacios que se podían como referenciar para los varones que estuvieran interesados, digamos, en seguir profundizando en estos temas. Bueno, digo, por un lado está el dispositivo para varones que comentó Georgie, que se lleva adelante desde Grow. También hay un material que compartimos con los varones que participaron de los grupos focales, que está publicado en las redes sociales de Grow, que es una cartilla de
formación, digamos, con conceptualizaciones, con propuestas, digamos, teóricas en relación a la temática de masculinidades. Yo les compartí recién en el chat 2 links, uno al campus virtual de UNFPA, que tiene 2 cursos gratuitos, asincrónicos, que uno se desarrolló del Instituto de Masculinidades con UNFPA y otro con PNUD, que uno tiene que ver más con herramientas para facilitar talleres con varones, adolescentes y jóvenes, y el otro para promover masculinidades corresponsables. Y también les compartí el link del sitio de formación para la igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, desde donde desarrollamos el programa Masculinidades por la Igualdad, que tiene algunos videos, algunos materiales descargables. Son muchas las experiencias que se vienen desarrollando en materia de masculinidades en el tiempo reciente. Creo que todavía tenemos el desafío de que esas experiencias sean impulsadas fundamentalmente por varones, porque hoy todavía muchas de ellas tienen que ver con el protagonismo de las mujeres que sí percibieron y comprendieron que no hay posibilidad de transformar las relaciones de género sin involucrar a los varones en la transformación de las masculinidades. Esa percepción todavía no hizo del todo mella en los propios varones, y me parece que ahí es donde tenemos que seguir apuntalando este proceso. Bueno, muchísimas gracias, gracias Luciano, gracias Georgina y gracias Rosario. Muchas gracias por sumarse y estar toda esta hora tan activa. Vamos a seguir trabajando este tema porque vemos mucho interés. Vamos a mandar la grabación del taller, que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. También les vamos a mandar las presentaciones, la encuesta para quien quiera completarla. Y nos volvemos a encontrar el miércoles 15 de noviembre, que vamos a hacer un taller sobre prevención y eliminación de violencia en el ámbito de trabajo, y ese va a ser ya nuestro último taller del año. Así que muchísimas gracias por sumarse y que tengan un muy lindo día.